Bueno, atención porque esto se pone cada vez más interesante y sobre todo, bueno, cuando viene el director de Factum, Eduardo Botinelli. Eduardo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Eduardo? Cuando digo esto se pone cada vez más interesante porque para los que nos gustan las elecciones, se acercan las internas, digo, alguien dirá, falta, no falta nada. Bueno, hoy nueva encuesta de estimación de voto. Sí. Arrancamos. Vamos a hacer una primera aclaración, que es que, a diferencia de lo que veníamos presentando que llamaba intención de voto, esos datos tenían los que llamamos indefinidos. A partir de este año, digamos, a lo largo del año electoral, como hicimos en 2019, vamos a presentar lo que llamamos estimación de voto, que es la forma en que se presenta en la gran mayoría de los países cuando vemos encuestas de otros países, y es lo que se llama, de alguna forma, presentar los datos sin esos indefinidos. ¿Por qué? Porque eso nos permite acercarnos más a cómo sería el comportamiento electoral en caso de haber elecciones el próximo domingo. Y para mostrar un poco la utilidad que tiene, el primer gráfico que tenemos es lo que sucedió en 2019. En el 2019 fue la primera vez que utilizamos la estimación de voto. En general esto se hace sobre el fin en Uruguay, ¿no? Sobre el final, es decir, la última encuesta que se presenta tiene la proyección de indeciso, se llama habitualmente. Lo que nosotros llamamos es estimación de voto y estima el comportamiento del 5% que dice indefinidos a la pregunta base, estima a partir de 21 variables que se presentan y se estima cómo es el comportamiento que puede tener. En 2019, que es el gráfico que estamos viendo, lo que sucedió es que en la encuesta que se presentó en febrero de estimación de voto mostraba el Frente Amplio en 38 y la suma de los partidos que luego conformaron la coalición en 55. A lo largo de todo el año 2019, tanto la estimación de voto para el Frente Amplio como la estimación de voto para los partidos de la coalición estuvo muy estable en el entorno del 53 como piso al 58 como techo de la suma de los partidos de la coalición, y 37 como piso y 40 como techo de la estimación de voto para el Frente Amplio. Cuando miramos el último dato, es el resultado final de 2019, que tuvo 54% el conjunto de los partidos de la coalición y 39% el Frente Amplio. Es decir, en 2019 la estimación de voto realizada a lo largo de todo el año sirvió para tener un panorama de lo que finalmente sucedió en octubre del 2019. ¿Esto significa que va a funcionar igual el 2024? No. Y tampoco en 2019 teníamos la certeza de que fuera a funcionar de esa forma. Sin embargo, sí nos ha mostrado un panorama más completo de cómo es el comportamiento electoral que puede tener la ciudadanía. Entonces, visto esta introducción inicial, veamos cómo es la estimación de voto al día de hoy en la última encuesta nacional Factum, realizada entre el 20 de febrero y el 2 de marzo en 900 casos en todo el país, urbano y rural, a telefonía celular. ¿Qué nos da esa estimación de voto? Bueno, el Frente Amplio un 43%, el Partido Nacional 29%, el Partido Colorado 8%, Cabildo Abierto, Manini 7%, el Partido Independiente, Mieres, 3%, la suma de otros partidos, donde aparecen el PERI, que está actualmente en el Parlamento, y otros partidos que no ingresaron al Parlamento, como Unidad Popular, que tiene una alianza con el Frente de los Trabajadores, lo que era el Partido de los Trabajadores, el Partido de Identidad Soberana de Salle, que presentó con otro lema en la elección pasada, el Partido Constitucional Ambientalista de Lust, que se abrió de Cabildo Abierto y es un nuevo partido que se presenta, y otros partidos nuevos que aparecen en la grilla, pero en el conjunto de estos partidos, bueno, suman un 6%. Es decir, si miramos con respecto a la elección anterior, hay un leve crecimiento de otros partidos, lo vamos a ver sobre el final, es un número importante, pero tampoco sorprende en demasía con respecto a lo que fue en la elección anterior. Y finalmente tenemos un 4% de personas que declaran que votarían en blanco o anulado, que está muy cercano a lo que es habitual en el país. Lo que pasa históricamente, ¿no? Que es un 3% habitualmente. Habitualmente está en el 3,5%. Seguimos entonces. Y si definimos por bloques, Eduardo, ahí coalición, Frente Amplio. Bueno, estos mismos datos, cuando los analizamos según los bloques políticos que están conformados en el país, lo que tenemos es un 43% para el Frente Amplio, es decir, ese bloque, digamos, es un único partido,
Y la suma de los partidos de la coalición alcanza un 47%, es decir, el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente, esa suma alcanza el 47%. El resto de los partidos un 6%, en blanco anulado un 4%. Esto es la estimación de voto hacia la elección, o sea, digamos, si hubiese elecciones el próximo domingo, en la elección parlamentaria. Esto no es una segunda vuelta, una simulación de segunda vuelta. Último domingo de octubre, primera vuelta. Exactamente. Bueno, ese es el panorama que tenemos. 43% del Frente Amplio, 47% de la suma de los partidos que conforman la coalición, con un dato que tenemos para la próxima, que es que la coalición actual está formada por 5 partidos, donde además de los 4 que mencioné, está el Partido de la Gente. Para esta elección de 2024 el Partido de la Gente no va a estar presente, por lo tanto la coalición en principio serían con esos 4 partidos y quizás se pueda sumar alguno, depende un poco de las negociaciones futuras, ¿no? Bueno, ¿y algún comparativo entonces de lo que fueron las elecciones de 2019 con esto que se hizo en este 2024? Bueno, ahí tenemos el último dato que sirve para ilustrar un poco cómo están posicionados los partidos de cara a la elección con respecto a lo que fue la elección 2019. Si comparamos cómo fue el resultado de la elección 2019 con lo que es la estimación de voto para este primer bimestre de 2024, vemos cambios interesantes, importantes y algunas permanencias. El primer dato es que el Frente Amplio obtuvo el 39% de las elecciones de octubre del 2019 y hoy en la estimación de voto, en un escenario de elecciones el próximo domingo, está obteniendo 43%, es decir, está 4 puntos por encima de lo que votó en las elecciones del 2019. El Partido Nacional votó el 29% y actualmente refleja un 29% de estimación de voto, es decir, es el partido que no tiene cambios. El Partido Colorado, que votó en 12%, hoy está en una estimación de voto de 8%, es decir, está 4 puntos por debajo. Lo mismo Cabildo Abierto, 4 puntos por debajo. Votó el 11%, actualmente la estimación de voto está en el 7%. Hay un crecimiento del Partido Independiente en la estimación de voto, porque votó en el 1% y actualmente registra un 3%, es decir, hay un crecimiento de 2 puntos. Lo que mencionábamos del Partido de la Gente, tuvo un punto, actualmente no está, por lo tanto la suma de los partidos de la coalición con respecto a 2019 tiene una pérdida ahí de 1 punto que hay que ver por dónde lo puede capitalizar o termina perdiéndolo. La suma de otros partidos, que es lo que mencionaba antes, fue del entorno del 3% en octubre del 2019, hoy está registrando un 6%, ha habido cambios en términos de la conformación, de la cantidad de partidos que están reflejados en la oferta electoral y el voto en blanco y anulado se presenta en los mismos niveles que lo que obtuvo en octubre del 2019. Entonces, el panorama muestra un Frente Amplio mejor posicionado de lo que fue la elección del 2019, es decir, 4 puntos por encima. La suma de los partidos de la coalición tiene una pérdida neta de 7 puntos porcentuales con respecto a lo que fue la elección del 2019. Esa pérdida que está teniendo los partidos de la coalición se capitaliza una parte por el Frente Amplio y otra parte por los nuevos partidos u otros partidos, algunos ya vienen de la elección anterior, es decir, un panorama que se presenta competitivo con algunos cambios con respecto a lo que fue la elección del 2019. Bien, esto va a estar en instantes en la web de BTV Noticias y también en la de ustedes, ¿no? Por supuesto. Que es factum.ui. Perfecto. Porque allí hay más detalles, digo, ha sido muy claro, pero hay gente que le interesa saber el detalle técnico, aunque ya lo has dicho, la ficha técnica. La ficha técnica. Y un dato, digamos, relevante es que no presentamos la serie de evolución porque justamente hicimos el cambio metodológico, es decir, mientras en las ediciones anteriores fuimos presentando a lo largo del año la intención de voto con indefinidos, a partir de ahora y hasta octubre de este año estaremos presentando estimación de voto, es decir, ya estimando el comportamiento de esos indefinidos, que reitero era solamente el 5%, y en todo caso también para revisar lo que fue lo anterior están los datos colgados en BTV y en Factum. Bien. Al estilo Factum, ¿no? Adelantando durante muchísimas elecciones el resultado antes que el resto de los colegas y obviamente muchísimo antes que la Corte Electoral. Gracias, Eduardo. Por favor, muchas gracias a ustedes.